Bienvenido, Fernando, a Sanus Vita. ¿Podrías presentarte para quienes nos escuchan? ¿Quién es Fernando Maldonado? Bueno, es una pregunta un poco, no sé si trascendente o no, quién es Fernando, pero a nivel profesional al menos, soy un terapeuta específicamente manual, aunque abordamos muchos aspectos de la salud, y me dedico tanto durante muchos años he estado viendo pacientes de todo tipo, y últimamente llevo ya años más dedicado a la docencia dentro de este mundo, en especial dentro del mundo de la kinesiología, del test muscular basado en neurología funcional, que quizás hablaremos un poco de ello, y otra técnica que es terapia de polaridad, que aquí también en España y Europa es poco conocida. Muy bien. ¿Cómo llegaste a estudiar la kinesiología? Si puedes contar un poquito tu trayectoria. Bueno, yo después del bachillerato quería ahondar en este mundo, que sí sabía que en el resto del mundo se hacía de muchas formas, pero aquí en España no había mucha opción. Quizá la opción más cercana era la fisioterapia, pero no me apetecía el trabajo puramente de fisioterapeuta, ¿no? Entonces preferí indagar y hacer otras formaciones. Empecé con quiromasaje, que es una forma básica de tratamiento muscular con diferentes protocolos de masaje durante un año y algo, y de ahí entré en el mundo de la osteopatía, que en esa época, este año del año 88, 89, pues no había formaciones como tal. Ahora, por ejemplo, de osteopatía, alguien te enseñaba estructura, cómo ajustar columna, o otros cómo trabajar el cráneo a nivel visceral, articular. Entonces, tenía que hacer diferentes formaciones hasta cómo organizar todo ese trabajo, ¿no? Y en ese tiempo yo ya empezaba a ver pacientes, tenía un cierto éxito con las técnicas manuales, pues básicas, un dolor de cuello, ¿no? O lumbar o un hombro. Y por casualidad, en el año 88 empecé a ver unas técnicas que empezaban a venir aquí a España, que los traía alguien que la había visto fuera de España, que era la kinesiología, que no era nada conocida, y empezaban a entrar algunos cursos de ese tipo. Hice todos los habidos y por haber, tripití, cuatripití, formaciones, y sobre todo porque veía que había resultados en que mi consulta empezó a hacer así. Empecé a tener más éxitos y empecé a ver muchos mejores resultados, y claro, eso me motivó mucho a profundizar, ¿no? Y de ahí pues llegó a un punto donde me estanqué, y en ese estancamiento cuestioné la técnica a ver qué estaba pasando, y lo que me di cuenta es que lo que estaba aprendiendo quizás no era tan puro o no respetaba tanto el origen de la técnica, así que tuve que investigar hacia el origen, de dónde venía. La técnica que viene de Estados Unidos y que viene del mundo de la quiropráctica, ¿no? Donde son doctores que pueden diagnosticar y trabajar sistema nervioso y sistema estructural. Y me hizo ir incluso hasta el propio creador de la técnica, ¿no? El doctor George Boothart, y formarme con él, formarme con grandes kinesiólogos, viendo dónde venía el origen y lo que había aprendido al final, y que en medio había muchas, ¿no? Como un teléfono estropeado, ¿no? Muchas cosas que no eran así, muchas cosas que habían cambiado con el tiempo, pero que aquí todavía se estaba con el patrón antiguo. Y de ahí organicé toda una forma de trabajar para mí, para organizar mi trabajo, que también sirvió para luego poder enseñar a otros a tener el trabajo organizado. Y esa fue la parte más de la kinesiología. Luego, paralelamente, entré en contacto con otro quiropráctico que vino aquí a Europa a enseñar terapia de polaridad, que la desarrolló otro quiropráctico, osteópata, naturópata, el doctor Randolph Stone, que es otra técnica, bueno, más energética, también poco conocida aquí en Europa, pero con una potencia y una gama de posibilidades enormes, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las que he ido desarrollando pues, desde el año 88 hasta ahora. Estupendo. Has nombrado principalmente la kinesiología y terapia de la polaridad, ¿no? ¿Podrías explicar en qué consiste un poquito cada una de ellas? Bueno, la kinesiología en principio nace en Estados Unidos en el año 64, 1964, de mano de este quiropráctico, doctor Boothart, y él creó lo que se llama la kinesiología aplicada, que es como el paraguas. A partir de él, todas las demás técnicas con muchos apellidos: kinesiología holística, sistemática, kinesiología neurológica. Hay muchos tipos de apellidos. Y cuando yo organicé el material, precisamente una de las cosas que quería hacer era diferenciar la kinesiología, para no ponerle otro apellido más a la kinesiología,
y por eso llamamos reflexokinesia, ¿no? Es un término ya registrado y lo que hace es aglutinar todas las técnicas que he ido aprendiendo kinesiológicas, pero con una base neurológica. Eso ahora, bueno, si quieres veremos un poco eso de la parte neurológica que es, ¿no? El test muscular es una cosa, lo que hacemos es un test muscular a diferentes músculos, los músculos están conectados con el sistema nervioso y a través de diferentes provocaciones vemos variaciones en la respuesta del músculo y esas provocaciones son vía sistema nervioso. Entonces estamos jugando con el sistema muscular, sistema nervioso, y esas respuestas musculares siempre están basadas en este mecanismo neurológico, ¿no? Y hay otras técnicas kinesiológicas que a veces utilizan otros conceptos más energéticos o más, no sé, temas mentales, ¿no? Pues que haces una pregunta mental y hay una respuesta. Yo eso lo llamo más bien una kinesiología radiestésica, ¿no? La radiestesia es como la gente que trabaja con el péndulo, te buscan agua o te buscan, o pueden incluso hacer a veces también diagnósticos, pero para ser muy bueno en radiestesia con un péndulo hay que ser muy bueno, hay que tener un contexto adecuado. Y cuando tú preguntas si esto es así o es asado, si el problema está en esta vértebra o en este órgano, y el péndulo se mueve en una dirección u otra, que responda el péndulo no quiere decir que sea cierto lo que responde, ¿no? Y igual que con los test musculares, a veces, si haces preguntas mentales, si hay un problema en el hígado, hay un problema en la vértebra, que haya un músculo débil o fuerte, no quiere decir que eso sea verdad. Hay que hacer otro tipo de comprobación. Entonces, yo trabajé durante mucho tiempo con esas dos posibilidades, ¿no? La radiestésica y neurológica, sin saberlo, hasta que me di cuenta que la forma de poder trabajar de una forma sistemática y con mucha más seguridad era la parte neurológica, ¿no? Donde provocas al sistema nervioso. Guthart lo que encontró es que un músculo débil hay formas de fortalecerlo, diferentes formas de fortalecerlo, y que ese músculo débil a su vez puede estar conectado con muchas causas. Una causa local, a veces una causa en un meridiano de acupuntura, a veces en la propia vértebra, a veces un problema disfuncional, ¿no? A nivel, porque cada músculo a su vez encontró la relación con un órgano, donde la inervación del órgano y del músculo coincide, con lo cual si ocurre algo en un sitio va a ocurrir en otro. Y bueno, él encontró esas conexiones, fue investigando y encontró un sistema para poder desafiar al cuerpo y que pueda responder a través de la musculatura. Es decir, provocamos al cuerpo, provocamos a través del sistema nervioso y ese sistema nervioso, si es capaz de adaptarse a tu provocación, pues va a responder con un músculo normal, con un tono normal. Si no es capaz de adaptarse, pues habrá una inhibición muscular, otro tipo de respuesta muscular que a veces puede variar. Y eso es lo que interpretamos, ¿no? Cómo desafiar a ver si el cuerpo es capaz o no de adaptarse. Imagínate que tú tienes una vértebra, ¿no? Veo un poco tu cuello ahí que está con tensión, pues si tú tienes una vértebra que está con un bloqueo, ¿no? Por articular, no puede moverse, eso va a impedir que tú muevas. Si yo aumentara más todavía ese patrón de lesión, esto crea un estrés temporal que tus músculos empiezan a debilitarse en ese momento. Si yo empujara la vértebra hacia su corrección, los músculos pondrían fuertes. Entonces sabría efectivamente en qué dirección hay que ir. Y si le provoco y no creo ninguna debilidad, quiere decir que tu cuerpo tiene capacidad de adaptarse a ese segmento y que él mismo lo podría resolver. Nosotros, una de las cosas que valoramos tanto en las dos técnicas, ¿no? En kinesiología como en polaridad, es el concepto de salud. Valoramos en la salud como la correcta capacidad de adaptación del cuerpo. Entonces, si tú tienes un problema de cuello que incluso no lo puedes mover, parece algo muy dramático, ¿no? Pero si descansas por la noche, te das una ducha de agua caliente y empiezas a mover el cuello, tienes una buena salud estructural. Tu cuerpo ha sido capaz de liberar y de normalizar. Si comes algo que te sienta mal y empiezas a sentirte revuelta, pero tomas unas plantitas o tomas homeopatía o descansas simplemente y aquello se resuelve, tienes una buena salud digestiva. Te puedes adaptar correctamente. Ahora, cuando por más que espero mi cuerpo no es capaz de adaptar, ahí es donde tenemos que ayudarle inicialmente a que se pueda adaptar. Darle recursos para que se pueda adaptar. A veces liberar un músculo, a veces dar un nutriente, a veces una recomendación de ejercicio específico. Y si aún así no es suficiente, entonces ahí tenemos que entrar con la otra arsenal, pues medicación, ¿no? Un antiinflamatorio o cirugía. Pero sería como cuando tu cuerpo por sí mismo no puede resolver algo, ¿no? Y la polaridad, sin embargo, es más energética, no es tan neurológica, está más basada en trabajos de la medicina ayurvédica en India, algo también de Oriente, y donde este sistema energético, ¿no? Está recorriendo. Hoy en día sabemos que todo es energía, aunque parezca que esto es muy sólido, al final entras con el microscopio y ves que
son átomos llenos de espacio, ¿no? Una estructura tiene un núcleo, electrones circulando, el espacio que hay entre el núcleo y el primer electrón de la primera capa es un espacio equivalente al espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Caben miles, ¿no?, de tierras, caben miles de núcleos. Y entre este electrón y este electrón, más espacio, es decir, somos mucho más espacio que sólido, y ese espacio no es vacío, está interpenetrado por energía, por inteligencia, que de alguna forma se puede tocar, ¿no? Todas las reacciones químicas son eléctricas, ¿no? Son electromagnéticas, porque una plaqueta se une, ¿no? Porque cuál es la polaridad del calcio, cuál es la polaridad, todo eso al final son respuestas electromagnéticas, y ese movimiento electromagnético crea un campo electromagnético que no tiene que ver con el aura y estas cosas, sino es muy físico, como el campo electromagnético de la Tierra. Quita el campo electromagnético de la Tierra y no hay vida en la Tierra, es una protección. Y este campo electromagnético, cuando se expresa, pues se expresa también adaptación, y cuando se pierde, pues dificulta la adaptación. Eso hace la polaridad, ¿no? Organizar esos campos con toques, con ejercicios, con diferentes cosas, más en esa vía más energética. Entonces, digamos que la kinesiología es muy cibernética, ¿no? Muy del lóbulo izquierdo, de acción, entender, neurología, tocas aquí, pasa esto. La polaridad es más del lóbulo derecho, pasa esto, es más subjetiva, y eso me ayuda a integrar también mis hemisferios, ¿no? Estupendo. Entonces, cuando vienen los pacientes, bueno, ya no pasas consulta, me habías comentado antes. Sí, tuve un parón para hacer una formación de 5 años full time, entonces tuve que parar, pero cuando volví, bueno, pues en menos de un año tenía ya una lista de espera de 1 mes y medio, y no puedes trabajar, porque yo ya estaba en formación y consulta. O aumentabas horas de consulta y quitaba de mi familia, de mi tiempo libre, o quitaba la formación y me quitaba. Entonces, bueno, tuve que decidir que después de 30 años ya pasando consulta, era momento de dedicarme más a la formación y derivar mis pacientes a otros alumnos que ya van a hacer mis técnicas, ¿no? Y porque no puedes trabajar con una lista de espera de 1 mes y medio. Si te veo ahora y quiero verte en 10 días, o pacientes nuevos, pues no pueden esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando tratabas a pacientes, ¿con qué sintomatología acudían o por qué te pedían ayuda? Especialmente lo que hacemos con kinesiología o reflexokinesia, que es lo que yo enseño y he desarrollado como sistema, el perfil normalmente es paciente crónico difícil. O sea, un paciente que ha hecho otras cosas y no consigue resolverlo, y quizás para resolverlo tengan que como fusionar varias cosas. Tú tienes un problema, no sé, una cervicalgia o una ciática, y descansas y te quita, pues ya está, resuelto. Pero hay veces que no se quita, y entonces vas a un osteópata y te ajusta la lumbar, o un quiropráctico también te puede ajustar, o un acupuntor te pone unas agujitas, o un reflexólogo podal te toca los puntos del pie, un homeópata te toma antiinflamatorios, ¿no? Y puede que todo eso te alivie, pero no te termine de ayudar. Entonces nosotros lo que entramos es a ver realmente cómo podemos ayudar a tu cuerpo a que él sí lo pueda resolver de la mejor forma. Y a veces no es solamente estructura, hay que apoyar estructura y nutrición juntas, o primero hay que hacer una cosa y después otra. Entonces, cuando desafiamos al sistema nervioso con test muscular, justo te va a ir dando esa pauta. Y el perfil es gente que ha hecho otras cosas y no consigue resolver, y de esta forma podemos resolverlo, no solo resolverlo, sino más con poco tiempo. Yo he visto pacientes que les han manipulado una cervical 50, 60, 70 veces y no consiguen resolverlo. Y es que el problema no es que hay que manipular, hay que dar un nutriente previo, una vitamina o un mineral. Cuando la estructura está fuerte, ahora sí puedo tocar. Entonces, con 2 sesiones la vértebra se normaliza, con 70 no se normalizaba, porque no era exactamente el cuerpo el orden que quería, ¿no? Entonces, el perfil especialmente de paciente crónico, difícil, a veces con ciertas alteraciones neurológicas, o tantas cosas que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Dolor de cabeza, digestivo, problema menstrual, insomnio, me duele la espalda, neuropatías. Entonces tienes un montón como un síndrome, que muchas veces, hay veces que podemos encontrar un denominador común. Y aunque haya muchas cosas, no vamos yendo a apagar cada fuego, sino intentar ir a dar el recurso para que el cuerpo pueda organizar eso, ¿no? Ese es el perfil, paciente difícil, crónico.
Estupendo. Has nombrado anteriormente el test muscular. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste? Porque también te lo hilo con, por si alguien no lo ha entendido, porque preguntar al cuerpo va hilado con el test muscular o... Sí, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de preguntar al cuerpo parece algo como muy esotérico, ¿no? Como que haces preguntas al cuerpo y el cuerpo hablara. Realmente el cuerpo es una forma más metafórica de decirlo, ¿no? De que habla, pero realmente lo que estamos provocando es un tipo de respuesta. Estoy buscando, ante un desafío, veo el feedback, ¿no? Veo la respuesta. Y esa respuesta veo si ante mi desafío eres capaz de adaptarte o no eres capaz de adaptarte. Y si no eres capaz de adaptarte, te puedo ofrecer posibilidades para ver si con esta posibilidad sí te puedes adaptar o no. Eso, quien responde realmente es tu sistema nervioso autónomo, que es con el que está en contacto con tu medio, en contacto con el hipotálamo, en contacto con el sistema endocrino, sistema inmune. Todo ese contacto vemos si es capaz de adaptarse o no y ver qué necesita para adaptarse. Y esa es realmente cómo contesta el cuerpo, ¿no? Entonces yo puedo desafiar a una estructura cuando esa estructura no es capaz de integrar esa provocación a nivel del sistema nervioso, a nivel medular. Bueno, no entramos muy en esa explicación neurológica, pero hay una parte dentro a nivel medular donde esas señales se tienen que integrar. Si no puedo integrarlo, doy una respuesta de estrés, que sería una inhibición temporal de músculo, de cualquier músculo. Esa es un poco la fórmula. Y si te presiono esta vértebra o te presento este nutriente o si hacemos este tipo de corrección y vuelvo a provocar, ya no tienes la respuesta. Luego, eso es lo que te ayudaría. Y es algo que es una de las claves, ¿no? Algo que en kinesiología hoy en día todavía se sigue hablando es que es una herramienta diagnóstica y que te ayuda a encontrar la causa de los problemas. Claro, esto suena muy bien, porque tener una herramienta diagnóstica así de blanda, ¿no? Y que encuentre la causa de los problemas es como es el clímax de cualquier medio sanitario o terapéutico, ¿no? Y sin embargo, cuando practicas y entiendes y profundizas, no es ni diagnóstica ni sirve para encontrar la causa. Porque si yo lo que estoy preguntando es si es capaz de adaptarte o no, esa es la pregunta que hago, no si esta es la causa de tu problema. Y si yo te provoco a una vértebra y esa vértebra, por más que le provoque, no me inhibe un músculo, no quiere decir que tu vértebra esté bien. Quiere decir que no soy capaz de provocar ese músculo, esa vértebra. Porque si no, sería un diagnóstico. Bueno, yo te provoco una vértebra y si no me debilita es que está bien. Y sin embargo, cuando la vas a palpar, haces una radiografía y dices, pues está bloqueada. ¿Por qué no ha respondido? ¿No? Porque hay veces que el propio cuerpo bloquea estructuras para su supervivencia. Cuando tú trabajas con una vértebra o ves una vértebra que está bloqueada, cuando tú liberas esa vértebra, liberas mecanorreceptores, activas mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores son receptores de movimiento, de movilidad. Y eso estimula el cerebelo del mismo lado, la parte que tenemos que ver con la coordinación muscular. Y ese cerebelo, cuando se estimula, activa el córtex contralateral. Hay una conexión cerebelo-cortical, cortico-cerebelar también, ¿no? Y hay veces que cuando yo tengo una estructura que se mueve demasiado, manda una señal excesiva al cerebelo y al córtex contralateral. Y como los dos córtex, ¿no? Izquierdo-derecho, dos lóbulos, su conexión es inhibitoria, es decir, cuando yo activo uno, inhibo el otro, cuanto más activo este, más inhibo este. Con lo cual, toda la parte contraria va a bajar. Y tu cuerpo no quiere que siga estimulando aquí, va a bloquear estructuras, una sacroiliaca, una vértebra, lo va a bloquear. ¿Para qué? Para que no siga estimulando. Ahora, cuando estimules el otro lado, que ni te duele ni te molesta, vas a equilibrar tu sistema nervioso y ahora, como ya no importa que estimules el que está sobreestimulado, tu cuerpo solo se regula y ya no hace falta mantener ese bloqueo, lo va a soltar. Cuando yo te iba a provocar esa vértebra, tu cuerpo me dice, no, si esto está bien así, no lo toques. Si yo te palpo y veo, te hago una radiografía, te hago un movimiento, ¿no? Pruebas ortopédicas, esto está bloqueado y te libero, no te estoy ayudando. Pues hay veces que muchos problemas en terapia manual a veces pueden irritar o pueden bloquear o no ser excesivos, ¿no? Cuando lo normal es que sea todo lo contrario, sea muy, muy bueno, ¿no? Muy liberador. Es un poco la idea, ¿no? Estupendo. También te quería preguntar sobre la diferencia que tiene la kinesiología respecto a la fisioterapia que conocemos normalmente.
Bueno, la fisioterapia en general, o sea, su origen realmente de la fisioterapia es la rehabilitación, ¿no? Rehabilitar a varios niveles, puede ser pulmonar, neurológico, ginecológico. Después de un accidente, que tú tienes una placa, te han operado un fémur en 4 cachos, ¿no? Y te han puesto placas, tornillos y no puedes mover, toda esa recuperación de movilización, el trabajo es una rehabilitación, que eso lo tiene que hacer un fisioterapeuta. O rehabilitación respiratoria, ¿no? Pues cuando tienes problemas de EPOC o fibrosis quística, lo que sea, que tienes que rehabilitar pulmones, para eso hay un rehabilitador que se entrena en eso, que es la fisioterapia. El problema es que como han salido en los últimos años tantos fisioterapeutas, no hay tantos huecos para rehabilitar en medios sanitarios, hospitales y demás, tienen que hacer consultas privadas y, claro, tienen que ofrecer algo más. Ese algo más, al final, muchos fisios tienen que formarse en osteopatía, se forman en acupuntura, incluso en pilates, ¿no? Para que te des una idea, mucha gente que va con estos esparadrapos de colores, ¿no? Los kinesiotape, que lo ves por todos lados, los fisios, ¿no? Me ha ido al fisio y me ha puesto. Esa técnica la descubrió un quiropráctico, no un fisioterapeuta, ¿no? Sin embargo, bueno, los fisios utilizan eso como un recurso, pero eso realmente no entra dentro de la fisioterapia, de las carreras, es de fuera. Entonces, todo lo que es rehabilitación realmente sería un papel de la fisioterapia. Y en el caso, por ejemplo, de la quiropráctica, es un trabajo más directo al trabajo musculoesquelético, especialmente sistema nervioso. Y tú en Estados Unidos, si tienes un accidente de coche, no vas al fisioterapeuta ni al traumatólogo. Directamente el seguro te manda al quiropráctico X sesiones para asegurarse que eso se normaliza. Ahora, si tienes una fractura o tienes una lesión o tienes un posoperatorio, el seguro te manda al fisioterapeuta y al traumatólogo. Pero, claro, el quiropráctico es la tercera profesión sanitaria del mundo. Primero el médico de cabecera, luego el dentista y luego el quiropráctico. Pero, claro, en Europa, en España, de hecho en España es el único país sin regulación de la quiropráctica. Toda Europa, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, tienen su regulación, pero aquí no la hay. Entonces, claro, eso crea un clima donde el fisioterapeuta, que sí tiene regulación, pues intenta como ir acaparando, ¿no? Que está bien, pero también hay que entender que hay formaciones como la quiropráctica o muchos niveles de osteopatía que son 5 años de formación, son 5.800 horas de formación. Tienen esa formación igual. Porque podrías hablar un poquito más de la formación que impartes, o sea, en qué asignaturas o si lo derivas así. Realmente lo que imparto, como especialmente la reflexoquinesia, ¿no? La parte de test muscular, le llamamos test muscular basado en neurología funcional, porque realmente es ver la función del sistema nervioso sí o no. Está enfocado a profesionales de la salud, da igual que sean médicos, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, naturópatas, acupuntores, pero tiene que tener una base de experiencia con pacientes y unos mínimos de fisiología, anatomía y demás, ¿no? Es decir, porque hay muchos pacientes que les gusta la técnica, pues me gustaría aprender, y hay muchas escuelas que te enseñarían kinesiología en 3 fines de semana. Pero aquí no aceptamos a la gente que tenga ese mínimo de formación. Y son, por lo tanto, 3 años. Claro, hay gente que en 3 fines de semana ya pues parece que hace cosas con kinesiología. Nosotros tenemos una formación de prácticamente 400 horas en 3 años, ¿no? Una extensión larga, sin nada de paja en medio. O sea, es todo materia. Y tocamos toda la parte sistémica del sistema y luego diferentes temas locales. La parte de polaridad sí puede entrar gente más de la calle, ¿no? Más sin ninguna formación, porque es otro tipo de técnica, otro tipo de abordamiento también de la salud. Incluso a veces es más como un aprendizaje para uno, su entorno, y puedes seguir escalando hasta llegar a la parte profesional. Pero las primeras partes puede ser gente que no tenga ninguna formación. Y esas son como, estamos trabajando 6, 15, como 21 fines de semana, más o menos, ¿no? Al final igual como 2 años y pico. Estupendo. Y te quería preguntar si tiene bases con la medicina china o sería algo totalmente individual. No, mira, cuando el doctor Guthart, el creador de la kinesiología aplicada, empezó a testar, ver músculos, parecía que bueno, era un músculo asociado a un problema mejor vertebral, pero encontró que
cuando había un músculo débil, tocando ciertas áreas se fortalecía. Y esas áreas eran zonas que había desarrollado o encontrado un osteópata en Estados Unidos, que el doctor Chapman, que encontró que a diferentes zonas se asociaba al sistema linfático y un órgano. Que cuando había dolor en esa zona, al presionar sobre ella y trabajarla, había dolor, estaba relacionado con ese órgano. Y Woodhart lo que encontró es que cuando había una debilidad de un músculo y tocaba ciertas áreas de ese tipo, el músculo se ponía fuerte. Y encontró que esa zona, ese punto linfático, neurolinfático, ese reflejo de Chapman, de un órgano fortalecía este músculo, el de este otro órgano este músculo, y creó una relación músculo-órgano. De forma que cuando hay un músculo específico débil, podemos pensar que podría estar ocurriendo algo en ese órgano asociado. Eso fue un inicio. Entonces Woodhart dijo, hombre, si hay una relación músculo-órgano, la medicina china, en Europa, en China es diferente, ponen nombres muy filosóficos, ¿no? Pero en Occidente los meridianos de acupuntura se llaman por el nombre del órgano. A lo mejor el meridiano de estómago también puede tener influencia sobre el músculo que está asociado al estómago, que en este caso es un pectoral mayor clavicular. Y vio que tocando esos puntos de acupuntura que trabaja la medicina china, el músculo débil también se ponía fuerte. Y eso, bueno, creó otro recurso para fortalecer o para dar recursos, ¿no? Utiliza esas herramientas de la medicina china, pero no está basada en medicina china. Yo estudié en el año 92, fui a Pekín a trabajar en un hospital. Trabajamos por la mañana en el hospital poniendo agujas y auriculoterapia, y luego por la tarde hacíamos cursos allí, ¿no? Y la directora me decía que cómo trabajaba yo, que no me veía mucho tocar los pulsos como hacía en medicina china. Yo testaba ya los músculos. Y me dijo, pues me gustaría que me hicieras a mí esto. Y después del trabajo, pues le demostré cómo llegaba a esa conclusión. Ella alucinó tanto con la conclusión que su propia maestra había dicho, tienes este síndrome. Y yo, sin saber nada tanto de medicina china, había conseguido encontrarlo con test muscular. Y me dijo, ¿te importa enseñarnos esto a unos cuantos médicos aquí? Y yo pensaba que era pues lo del departamento, que éramos como 5 o 6, ¿no? Y a los 2 días había 38 médicos del hospital para darles un curso de unas horas demostrando esto, ¿no? A ellos mismos de cómo trabajar los puntos de medicina china con el test muscular. Y ellos mismos decían, pero esto es medicina china. Digo, no, esto está basado en medicina china, pero es otra cosa, ¿no? Y gracias a eso pues me respetaban bastante, porque en el año 92 los extranjeros no éramos muy bien recibidos en China, más bien despreciados, y de entonces ya nos saludaban por los pasillos, nos invitaban a comer, era como bueno, estos sí parece que son de los nuestros, ¿no? Pero no es exactamente medicina china. Utiliza medicina china, pero no es medicina china. Voy a hacer unas últimas preguntas. ¿La kinesiología realmente nos ayuda a sanar o es nuestro cuerpo a través de ello? Bueno, justo esa es la guía filosófica de su trabajo, ¿no? Todo trabajo yo creo que tiene que tener una base filosófica, luego tiene su parte técnica o científica y también su parte artística a la hora de aplicarlo, ¿no? Ciencia, arte y filosofía. Y nuestra filosofía para trabajar justo es que ayudamos al cuerpo a sanar, ayudamos a que esa inteligencia innata, esa homeostasis, ¿no? que está manteniendo tu temperatura constante, cuando quiere variar y busca, ¿no? los termostatos, cuando el pH de tu sangre mantiene un continuo, todo eso no estamos pensando en hacerlo, lo hace tu corazón, o sea, tu homeostasis. Cuando el corazón se acelera, hay forma también de bajarlo para buscar equilibrio. Cuando no es capaz de mantener ese equilibrio, pues hay que dar un recurso para que lo haga o hacerlo por el cuerpo, que se llama intervención. Entonces, ese apoyar a esta homeostasis, a esta inteligencia innata, es nuestro trabajo. O sea, desafiamos al cuerpo, al sistema nervioso, para ver si es capaz o no de adaptarse y cuál es la mejor forma que tiene para adaptarse. Eso no quiere decir que sea la causa de tu problema, como os decía antes, ¿no? Entonces, si tú tienes, para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando tú liberas una vértebra, al liberar esa vértebra hay menos presión sobre un nervio, por lo tanto, ese nervio va a trabajar más. Cuando trabaja más, necesitan más recursos. Y un nervio es una neurona, su base es oxígeno. En medio anaeróbico una neurona no puede hasta morir. Así que necesita oxígeno, glucosa, para que pueda funcionar, y algunos nutrientes como para formar, ¿no? parte de ese estímulo.
y también necesita estimulación, ¿no? Estimulación para que le llegue el estímulo y pueda responder. Así que si yo te libero una vértebra, pues ese nervio va a poder funcionar en vez de a un 60%, pues a un 100%. Pero cuando funciona al 100%, va a necesitar oxígeno. Si tu nivel de oxigenación es más bajo, tienes poco disponibilidad de oxígeno, cuando yo te libere esa vértebra, te va a sentar mal, porque vas a incluso matar neuronas, porque van a trabajar en un medio anaeróbico sin oxígeno. No sería interesante hacer eso. Por tanto, cuando yo te voy a provocar a una vértebra, tu vértebra me va a decir, no, necesito primero que me des nutrición o que me liberes las costillas o que me liberes y después me ajustas la vértebra, entonces ahora yo podré funcionar correctamente. Por tanto, para mejorar tu problema vertebral, ¿la causa eran las costillas o la causa era la oxigenación? No era la causa, ¿no? No es que sea una causa, sino que ayuda a que cuando lo resolvamos, tu cuerpo tenga los recursos necesarios para hacer lo que sea. Entonces, eso efectivamente es nuestro trabajo, ayudar al cuerpo a que tenga esos recursos en la medida que él solo sabe. O sea, mejor que tu cuerpo, nadie sabe qué es lo que necesita, ¿no? Y por lo tanto, siempre la base no es yo intervengo o ante tal patología que hay que hacer, no lo sé. Dos pacientes con la misma patología podemos intervenir de forma diferente porque cada uno necesita recursos diferentes. Sí, pero es que los dos tienen hipertensión. Pues a lo mejor uno es porque le acaban de desahuciar de su casa y tiene, ¿no?, el estrés altísimo, y a lo mejor otro tiene que ver con un tema cardíaco, que efectivamente tiene ese problema, y a lo mejor otro tiene un problema en el subcráneo, y como hay un bloqueo en el cráneo por tensión, no hay una buena circulación. Y como no hay una buena circulación aquí, tu cuerpo aumenta la presión para meter más sangre en el cráneo. Y las tres son de hipertensión. Pero este necesita liberar el cráneo, porque si libero cráneo ya no hace falta meter presión, bajar la presión. El otro lo que necesita es que encontrar una casa o dinero directamente, y cuando eso ya boom, se normalizaría. Y a lo mejor sí tiene que tener algún tipo de intervención quirúrgica o tratamiento directamente para una válvula, lo que sea, para normalizar. Es decir, el mismo síntoma, recursos diferentes, ¿no? Pero al final es el cuerpo, no hay una fórmula para ello. Estupendo. Y una última pregunta, después de toda tu trayectoria y de toda tu formación, ¿cuáles serían los consejos que darías a una persona para llevar una vida lo más saludable posible y más equilibrada? Yo siempre digo que hoy en día estamos en el mundo del bombardeo de información, ¿no? Tenemos información de todo tipo. Y además formaciones que a veces son contradictorias, porque uno te dice una cosa y luego te dice lo contrario, y ahora científicamente decimos que esto es así, pero ahora decimos que científicamente esto no es así, y se va cuestionando. Y luego también hay gente con muy poca formación que da su opinión, ¿no? Porque aquí todo el mundo es arquitecto, médico, científico, abogado, ¿no? Y todos somos especialistas, cuando realmente pues cada uno tiene su especialidad y si no sabes, pues no sabes, no pasa nada, ¿no? Y en estos casos el sentido común prevalece, el sentido común de mirar las cosas y ver lo que siempre, ¿no?, se puede hacer. Ahora está muy de moda el ayuno intermitente, ¿no? Ves todo el mundo, las pautas o aplicaciones. El ayuno intermitente se ha hecho toda la vida, siempre, ¿no? Cualquier animal que tenga un problema deja de comer porque necesita que su cuerpo elimine, ¿no? O sea, no es nada novedoso, es nada científico, es algo que se ha hecho siempre porque se ha visto que de forma empírica tiene un efecto, ¿no? Por sentido común, al final. Y desde el punto de vista de este triángulo de salud que hablábamos, ¿no?, de la estructura, la emoción, la química, pues también sentido común ahí, ¿no? Si no intoxicar es no meter nutrientes químicos o cosas químicas tóxicos que puedan alterar tu sistema y alterarte químicamente, ¿no? O estructuralmente, pues dar a la estructura movilidad, que no haya bloqueo articular, que no haya esfuerzo sobre esfuerzo articular, ¿no? Mucha gente que ahora se ponen a correr y no, ¿para qué corres? No, para estar sano. No, quizás es al revés, hay que estar sano para correr. Pues si no tienes un buen equilibrio pélvico, no tienes una buena salud cardíaca, pues a lo mejor tienes un problema si le fuerzas. Ah, ¿estás bien? Entonces ahora sí, porque eso es el mantenimiento, ¿no? Y a nivel emocional igual, ¿no? El equilibrio emocional, ¿no? El vivir en un mundo tranquilo, en un mundo donde no veas la inseguridad o la agresión, aunque la pueda haber, pero
siempre son dos caras de la misma moneda, ¿no? Al final. Ver que siempre hay una opción, ¿no? Ese optimismo, ¿no? Esa visión. Hubo un estudio dentro de lo que es la propia estructura en la columna, ¿no? Los discos. En biofísica hay veces que puedes ver, coges un tendón en un cadáver y dices, ¿el tendón cuánto aguanta? Pues tú coges de ahí o de aquí, venga, tira. A ver, mira, se ha deformado con tantos newtons. Vale, sigue tirando. ¡Buah! Y rompe con tantos. Vale, apuntamos que los tendones se deforman, se rompen con... Pero es un cadáver. Porque a ver quién en vivo permite, ¿no?, hacer eso. No es muy ético. De las propias cosas que sí se han hecho en vivo es la resistencia de los discos lumbares, en la que se midió con qué fuerza, con cuánto tiempo se deformaban y se alteraban, ¿no? En gente más o menos de la misma edad, mismo sexo, y se vio que había estructuras, personas que enseguida su disco lumbar se deformaban y se deterioraban, perdían líquido, ¿no?, se deshidrataban, y otros que no tanto. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué diferencia hay entre este y este? La única diferencia no es nutricional, no es metabólica, no es mecánica, era emocional. Era estrés emocional. Y hay estudios que han demostrado cómo el grupo con estrés emocional, sus discos lumbares eran mucho más vulnerables. Por eso cuando con kinesiología tú puedes testar una lumbar, puedes debilitar un músculo, pero la forma de resolverla no es mecánica, es regulación de estrés emocional. Precisamente porque por más que ajustes una vértebra, si ese disco es vulnerable, seguirá siendo vulnerable aunque mecánicamente la liberes. Incluso aunque la alimentes, ¿no? Puedes darle colágeno, puedes darle antioxidantes para fortalecer el disco, pero si emocionalmente está perjudicándolo, volverá. Entonces, esa actitud también, ¿no?, la parte mental es importante. Y al final lo que rodea todo ese triángulo es la energía del sol, ¿no?, de cómo te nutres el sol, cómo es capaz de pisar la tierra y estar en contacto con la naturaleza, ¿no?, los árboles, los iones, ¿no?, negativos que están en la naturaleza. Y eso es al final lo que crea equilibrio. Y cuanto más me aleje de esa coherencia, ¿no?, pues más difícil sea que me pueda adaptar. Estupendo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos has dado y ha sido un placer. Nada, a ti por tu interés. Espero que sirva de algo todo esto que estamos haciendo. Seguro que sí. Seguro.